Hasta luego, buen día. Hasta luego. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Le puedo dar la Sí, claro. se llama Túnel del Techo de Oro? ¿Quién lo pone? No estoy segura, pero yo creo que sí. La fecha de hoy. Ya cargamos la memoria por otro lado. Sí. Sobre todo 5 minutos. Hola, bienvenida. Se acaban de ir los otros y que su presentación. Ya, dale. Sí, para que está programado. Y yo me lo volví. No, ya me lo dejaron allá atrás. No me están mal. No vamos a ver las reseñas, las semblanzas. Están en el. Pero para que hagas la. Que les revisen. Si ellos encuentran la semblanza de los ponentes, se encuentran en el micrositio del simposio de la moneda. Entonces, ella no tiene moderador. No. A las 10 tiene que terminar como 5 minutos antes de internet. Ok. ¿Sí? Tiene la fecha 19/04/11 Ríos Cázares. ¿Quieres que le siga? En la cabina. Les pedimos de favor a los asistentes que tomen los asientos que están disponibles, por favor.
De- Ujú. Vamos a dar inicio a este quinto simposio de archivos con la conferencia de tema Análisis de la Ley General de Archivos y sus implicaciones. Para ello nos acompaña la doctora Alejandra Ríos Cázares, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Nos va a presentar los retos en la implementación de la Ley General de Archivos. Para que acaben a las 10 y se regresen. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a las autoridades de la Escuela Nacional de Biblioteconomía esta invitación y a todos ustedes pues el estar aquí en esta mañana de trabajo, que han sido muy... Una primera presentación veloz, ¿no? Soy profesora de la División de Administración Pública del CIDE. Yo no soy archivista, ¿no? Al contrario, estoy muy agradecida de que me permitan conversar en esta comunidad de la que se aprende usualmente. Cada vez que vengo aprendo muchísimo y más bien me dedico al análisis de instituciones políticas. Y la manera como llegué a este tema, y creo que es importante hacer este pequeño disclaimer inicial, es justamente por el análisis de transparencia y desde entonces he quedado un poco enchufada al análisis de las instituciones de archivo, pero también cada vez más fascinada de la importancia que esto tiene. Y yo creo que esa es la razón por la cual los retos, les quiero hablar de 5 retos que son los que vislumbro después de múltiples entrevistas a instituciones de archivo en este país, que provienen desde la Ley General de Transparencia, y a la hora de los comentarios, las preguntas y respuestas, podríamos hacer una conversación de qué otros retos pudieran existir. Estos 5 retos, aclaro, no son los únicos, ¿no? Probablemente no son los más intensos, pero sí me parece que son los más inmediatos, porque la entrada en vigor de esta nueva Ley General de Archivos está básicamente a la vuelta de la esquina, es 15 de junio del 2019, y aunque si bien es cierto hay todo un periodo para la construcción de la institucionalidad, hay varias cosas que se deben de empezar a hacer, si no es que ya vamos de hecho un poco tarde. El primer reto, la siguiente, por favor, en realidad no es una presentación con grandes cosas, pero creo que el primer reto que tenemos es un reto de definiciones y de sensibilizaciones. De acuerdo con la Ley General de Archivos, un documento de archivo es aquel que registra un hecho, un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, producido, recibido y utilizado en el ejercicio de las facultades, competencias o funciones de los sujetos obligados con independencia de su soporte documental, ¿no? Eso es de acuerdo al artículo 4º, fracción 24, y yo creo que esta es una definición muy precisa con la cual seguramente todos estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que cuando uno va a hacer capacitaciones o sensibilizaciones, si manejamos simplemente esta definición, nos vamos a quedar muy cortos, y espero transmitir lo que es mi genuina preocupación. Los archivos tienen significados que trascienden a esta definición. Por ejemplo, algunos autores, como Lidia María Jacobino, consideran que los archivos son los arsenales de la rendición de cuentas. Esto de pensarlos como arsenales es muy poderoso y ya empieza a trascender esta idea como muchísimo más fría de la definición que nos da la Ley General de Archivos. O como bien refiere John Abdul Carbó, citando a James Bradshire, este es un artículo que escribía sobre los archivos de Sierra Leona, decía, esta es una traducción libre de mi parte, los archivos públicos son la tierra firme en la cual un hombre de Estado puede caminar con seguridad en el incesante y arduo trabajo de conducir los asuntos de Estado. Son los callados, imparciales, confiables y eternos testigos que llevan sobre sí el testimonio del trabajo, los infortunios, el crecimiento y las glorias de un pueblo.
empieza a tomar como muchísima mayor seriedad de qué estamos hablando cuando hablamos de archivos. Para otros autores, por ejemplo, los archivos también son herramientas que nos permiten vincular el pasado con el presente en el devenir histórico de las organizaciones públicas, y en el conjunto de estos devenires nos hablan de una sociedad en general. La última es si todas estas otras definiciones que tienen un poder importante sobre la historia no nos generan nada, se pueden entender los archivos como herramientas de protección de las propias organizaciones públicas, en tanto que son los escudos con los que cuentan para protegerse de litigios, reducir costos o reducir ineficiencias. Son, en resumen, un recurso de rendición de cuentas, pero también son un sistema de control de riesgos. El punto crucial por transmitir, o que quisiera transmitir, es que la manera en que se define un archivo determinará cómo se transmite su valor real. Y creo que uno de los primeros retos que tiene la Ley General de Archivos es este proceso de sensibilización hacia los servidores públicos, y recuerden que es en los 3 niveles de gobierno y en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, si bien es cierto que a nivel de la federación existe una institucionalidad un poco más consolidada, conforme vamos descendiendo en los niveles de gobierno, esta se va diluyendo. Entonces, creo que el reto cobra su justa dimensión si pensamos que a nivel federal, estatal y municipal carecemos de un auténtico servicio profesional de carrera que permite la estabilidad laboral. O sea, parte de los efectos y defectos que tiene la administración pública en México es justamente un intenso movimiento y una intensa rotación. Entonces, casi, y en últimas fechas, en los últimos meses, hemos tenido una intensísima rotación. Ha habido cambios importantes a nivel de la administración pública federal, y sabemos muy bien que a nivel de la administración pública municipal estas rotaciones son muy intensas. Entonces, ¿en qué medida esta inestabilidad laboral nos impacta en cómo percibimos la relevancia de los archivos? Lo que la Ley General propone no es menor, que es homogeneizar la organización, la coordinación, la preservación y la conservación de los archivos. Esto solamente es posible si logramos transmitir una idea común sobre lo que los archivos significan. Y si lo centralizamos simplemente en la idea de un archivo de documento como la definición de la Ley General, dudo mucho que nos sensibilicemos lo suficiente como para poder proteger lo que los archivos implican. Ahora, veamos el nivel del reto. Si tenemos una alta rotación en las administraciones públicas, este reto es incesante. Yo sé que estamos en materia de archivos, pero creo que hay muchas cosas que podemos aprender del tema de transparencia. Una de las grandes inversiones que hacen los órganos garantes en materia de transparencia, y ojo que ellos están ahí desde hace más de 15 años, es justamente la capacitación de los gobiernos municipales y de las distintas instancias y las entidades de los gobiernos estatales. La capacitación es incesante, una y otra vez, porque la rotación del personal es muy ardua. Entonces, ante esto, no solamente necesitamos una campaña de sensibilización ahorita, sino necesitamos una campaña de sensibilización permanente, ¿no? Y creo que esta labor no depende nada más del Archivo General de la Nación, creo que no depende de ella, sino de los titulares de cada una de las dependencias y organizaciones que tienen responsabilidades de archivo y obligaciones de archivo. Y creo que será una tarea particularmente relevante a nivel estatal y municipal. Entonces, la siguiente, por favor. Creo que ese es el primer y más grande reto, si me preguntan, porque todo lo demás se basa en que entendamos la importancia de los documentos en cualquiera que sean su soporte documental. Ya sé que estoy hablando frente a los que saben, y a lo mejor acabo de decir una barbaridad, pero queda la idea. O sea, si no tenemos esa sensibilidad de lo que implica, de la responsabilidad que tiene tener esa memoria en nuestras manos, todo lo que sigue realmente, ¿no?, se va a ir diluyendo. El segundo reto es uno de construcción de institucionalidad. La Ley General de Archivos establece la creación de un Sistema Nacional de Archivos que es presidido por el Archivo General de la Nación, en donde se integra la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del INAI, del INEGI, de la Auditoría Superior de la Federación, Banjico, Archivos Privados, Consejo Técnico Científico y Archivístico y los 32 consejos locales.
Es un sistema amplio, que su función es establecer criterios porque el objetivo último de la ley es generar una homogeneidad en un país que es altísimamente heterogéneo. Esto baja a lo que son los consejos locales, que van a tener que estructurarse de tal suerte que incluyan también siempre a municipios y alcaldías. Y hasta ahí todo está muy bien. El tema que a mí me parece que es donde están los dos retos relevantes de esta construcción de institucionalidad, es en el nivel siguiente, que son los sistemas institucionales de archivo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el sistema institucional de archivos, si se ve bien en este mapa, son los átomos, son las moléculas de esta construcción institucional. Si bien el sistema nacional y los consejos locales decidirán criterios y decidirán normas que se van a tener que seguir, los que los van a implementar a final de cuentas son los sistemas institucionales de archivo. Sin los sistemas institucionales de archivo, cualquier decisión a nivel nacional o a nivel local termina desbalagándose. Y créanme, aunque estamos hablando del tema de los archivos, hay muchas analogías que podemos rescatar de otros sistemas nacionales. Tenemos el Sistema Nacional de Transparencia, que esa es la analogía más directa, pero también tenemos el Sistema Nacional, y se los puedo decir varios, el Sistema Nacional sobre la igualdad entre hombres y mujeres, el Sistema Nacional para prevenir la trata, o sea, son esquemas de coordinación inter e intrainstitucional que son bastante complejos, que al final van a decantar en las unidades operativas. Y en este caso, la unidad operativa básica va a ser ese sistema institucional de archivos. Si uno lee la Ley General de Archivos, esos sistemas institucionales de archivos deberían de estar vigentes en junio de este año. Hoy es 11 de abril, ¿no? Si uno lee cómo se conforman los sistemas institucionales de archivos, dependen de una área coordinadora que va a coordinar lo que sería el área de correspondencia de trámite, por área o unidad, el archivo de concentración y el archivo histórico. Se plantea que el titular del área coordinadora de archivos esté exclusivamente dedicado a las tareas de coordinación de archivos y que tenga cierto nivel de capacitación o que pueda comprobar capacitación en el área. La simple idea de crear una unidad administrativa con un nivel de dirección general, por lo menos, que esté exclusivamente dedicada a la titularidad y a la coordinación de archivos, es un impacto presupuestal en las dependencias. No lo sé, a lo mejor está, pero yo quisiera saber cuántas de las dependencias, al menos federales, incorporaron en su gestión presupuestal del 2019 esa plaza. Porque a diferencia de lo que ocurre en materia de transparencia, no había una necesidad de que el titular de transparencia estuviera exclusivamente dedicado a transparencia. De hecho, la transparencia se pensó siempre, y hasta la fecha, aunque es erróneo, como sin costos para la administración pública. En este caso se está pensando desde su inicio como con costos a la administración pública. Y creo que este ejercicio presupuestal de cada una de las dependencias, no estoy muy segura de que se haya realizado hasta el momento. Y creo que si esta área coordinadora no existe, la posibilidad de decantar todos los criterios que nos permitan la homogeneidad se empieza a debilitar. Hay una presión presupuestal de parte de la Ley General de Archivos que se tiene que considerar. Ahora, la ley establece en este esquema que parece muy bien diseñado o que está muy bien diseñado de cómo vamos bajando los criterios desde los sistemas nacionales, los consejos locales, hasta la parte de los sistemas institucionales de archivo, establece también que a nivel de los consejos locales deben de existir archivos generales o que se prevea la creación de archivos generales. En el país, a reserva de que, de acuerdo con los datos del Archivo General de la Nación, existen 16 archivos generales, solo 16 archivos generales. Y la Ley General de Archivos establece que estos archivos generales deben de tener un nivel de subsecretaría o bien un nivel de titular de dependencia. Los archivos generales, no todos esos archivos generales tienen ese nivel burocrático, esa jerarquía burocrática. De hecho, algunos, aunque sean el Archivo General del Estado X, su director general depende de la Dirección General de Materiales y Suministros, ¿no?, de la Secretaría. Entonces, aquí otra vez hay una cuestión de impacto presupuestal.
han hecho o no se ha hecho de parte de los gobiernos estatales las previsiones presupuestales para otorgar este nivel, porque necesitamos 32 archivos generales y tenemos 16 que no cumplen con las características. No es menor porque estos archivos generales a nivel estatal tienen la intención de replicar la figura que sería el Archivo General de la Nación a nivel nacional. Entonces, no solamente es organicémonos al interior de las dependencias, sino necesitamos crear instituciones. Y esta creación de instituciones tiene un impacto presupuestal. Entonces, ¿no? Punto 2. Adicional del análisis presupuestal, ¿dónde están los legisladores que nos van a apoyar para las asignaciones presupuestales? El reto de la Ley General de Archivos y su implementación, y espero que esto empiece a quedar un poco más claro, no depende de una comunidad como ustedes, ¿no? De hecho, la comunidad de archivistas lo que necesita es el apoyo de otras comunidades. Para que esto salga avante, se necesita el apoyo del Poder Legislativo en total compromiso y del Poder Ejecutivo en total compromiso. De otra suerte, no vamos a progresar, porque aparte, déjenme decirles dónde está, la siguiente, por favor, parte de los retos, esta era de los archivos generales, la siguiente. Ay, no, para el otro lado. Nada más, a nivel de transparencia, y esto es importante porque los sujetos obligados de los que habla la Ley General de Archivos son los mismos sujetos obligados de los que habla la Ley General de Transparencia. Si pudiéramos poner la siguiente diapositiva, solamente en materia de transparencia, al cierre del 2016, se contabilizaban 8,121 sujetos obligados a nivel nacional, de los cuales 40% correspondían a municipios y alcaldías. Esto quiere decir que al menos al día de hoy vamos a necesitar 8,121 sistemas institucionales de archivo. Presentar una serie de criterios para homogeneizar las estructuras y los procesos para el manejo de los documentos gubernamentales está muy bien. El reto aquí va a ser cómo los vamos a supervisar. La ley establece que la supervisión para la implementación de estos procedimientos, procesos, esquemas, estará en manos de los órganos internos de control y de la Auditoría Superior de la Federación. Se va a requerir una capacitación muy específica para los órganos internos de control y para la Auditoría Superior de la Federación, porque a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la transparencia, en el ámbito de los archivos, no hay una figura de supervisión tal y como sí existe en el ámbito de transparencia. No hay un INAI de archivos, ¿no? Va a haber un sistema nacional que nos generará criterios, pero no hay alguien que nos garantice. El INAI es un órgano garante del derecho de acceso a la información. De este lado, lo único que va a ser garante va a ser el órgano interno de control y la Auditoría Superior de la Federación, quienes van a vigilar que más de 8,000 instituciones cumplan con los criterios establecidos. No es una tarea menor. No es una tarea en lo absoluto menor. Y aquí nuevamente convendría proyectar los costos que va a tener esos procesos de auditoría. El tercer reto que quisiera presentar, la siguiente, por favor. Es un poco cómo se definen o se dividen los sujetos obligados en materia de transparencia, y eso es con base en el censo. Y esto es otra cosa interesante, que no es un reto, pero que deberíamos incorporarlo. No lo había pensado como reto hasta ahorita. Pero esta información, por ejemplo, viene del Censo Nacional de Transparencia 2017. Este Censo Nacional recoge información del 2016, ¿no? El INEGI hizo un esfuerzo en los censos de gobierno por recuperar información en materia de archivos y gestión documental. Lo que levantó el INEGI en realidad fue poco útil, porque no había mucha variación entre la información que se proporcionaba entre todas las dependencias. Al día de hoy, ¿no? Y en eso sí lo digo con total seguridad, no hay una fuente de información confiable sobre la situación de los archivos mexicanos. No existe. Entonces, necesitamos, si queremos saber cómo se va a implementar esta ley y cómo nos vamos transformando, necesitamos saber quién va a estar a cargo de levantar esta serie de información, sobre todo institucional, para poder hacer la evaluación correspondiente. Sin información no se pueden hacer evaluaciones. Sin evaluaciones no se puede mejorar. Llevamos en materia de archivos, y ustedes son los expertos más que yo, pero hasta donde sé, llevamos más o menos 50 años con la intención de crear un sistema nacional de archivos.
Y hemos pasado de fracaso en fracaso por razones variadas. Pero si no generamos un sistema de información útil, va a ser muy difícil que podamos evaluar y que podamos progresar. Déjenme hablarles del tercer reto, que es de infraestructura. ¿Sí pueden poner la siguiente, por favor? Y la siguiente, por favor. La ley determina que va a ser una responsabilidad que los inmuebles y donde se resguarden los archivos cumplan con ciertos criterios de infraestructura. De entrada, lo ideal sería tener inmuebles enfocados hacia los archivos, porque la mayor parte de los casos son inmuebles adaptados para los archivos. Pero sí tenemos un problema importante otra vez presupuestal. Este es el presupuesto del Archivo General de la Nación en una serie de 2002 a 2019. La primera parte, la parte que está del lado derecho de la gráfica, es el general, es el presupuesto aprobado. Si ustedes ven los picos de 2019, los picos de 2014, de 15 y 16, lo que pongo como 92%, 71%, es porque el 92% del presupuesto del 2009 fue para bienes inmuebles, fue inversión en infraestructura. Lo mismo el 71% del 2010, etcétera. Lo que esto quiere decir es que hubo una inversión muy fuerte en infraestructura que se ve, porque el Archivo General construyó un anexo técnico muy bonito, ¿no? Muy interesante, pero que claramente deja en evidencia los costos que tiene la construcción de infraestructura como esa. Y del lado izquierdo, lo que tienen es lo que corresponde a capítulo 1000, que en realidad es lo que corresponde a servicios, a bienes, no a bienes y servicios, sino a recursos humanos, para dejarlo así. Si ustedes ven, el presupuesto ya se mueve muy acotado. Ahora, en 2019 esta ley mandata que el Archivo General de la Nación se convierte en una organización descentralizada no sectorizada. Esto implica, en términos administrativos, muchísimas cosas. Se hace cargo de sí mismo en todo lo que tiene que ver. Todo se hace cargo del Archivo General de la Nación. Su presupuesto aumentó, eso es nominal, ¿no? Entonces, su presupuesto, el aumento del presupuesto que se ve medianamente de 2018 a 2019 probablemente se refiere al ajuste inflacionario. A ver, lo que estoy tratando de decir aquí es que el compromiso presupuestal de que el AGN se convirtiera en descentralizado no sectorizado no está manifestado. No está, ¿no? Entonces, sí hay otra vez un impacto presupuestal importante. La siguiente diapositiva lo que les presenta es parte esta es una información relativamente vieja, pero es la única que conozco, sobre la situación de los archivos en el país. Está sustentada en algunas entrevistas en todo el país, archivos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y básicamente lo que está preguntando, se ve muy mal, pero lo que está preguntando, lo que importa aquí, lo que importa, la primera columna es sí, la segunda es no. Lo que importa aquí es que ¿cuántas de estos archivos tienen, por ejemplo, disposiciones de protección civil? Y el 47%, creo que el control de humedad, 47% dice que no lo tiene. Extintores de fuego, más o menos el 58% dice que lo tiene, pero el 34% dice que no sabe. A ver, lo que esta gráfica está diciendo son las precariedades en la infraestructura de donde se resguardan los archivos actualmente. La inversión en la infraestructura es fundamental, porque podemos generar una serie de procedimientos, volver a integrar expedientes, volver a recuperar la lógica de la archivística y la gestión documental, ser prístinos en su implementación, pero si no tenemos las herramientas en términos de la infraestructura adecuadas, de poco va a servir. La vulnerabilidad de la memoria histórica y de la memoria documental de este país es gravísima, ¿no? Y seguramente ustedes están muchísimo más avesados de eso de lo que puedo estar yo, pero ustedes saben que es impresionante cómo se pueden encontrar archivos con severos problemas de humedad, infestación de animales, ubicados en zonas de riesgo o colocados en zonas también de alto riesgo. El cuarto reto del que quiero hablar es el de, siguiente por favor, es el de recursos humanos. La ley es muy prolija sobre la necesidad de que las áreas coordinadoras de archivo, los titulares de los archivos de trámite, los titulares incluso de las dependencias tengan capacitación en materia de archivos. ¿Cuántas universidades en este país tienen la licenciatura en archivística?
Puede suceder lo que le pasaba a Baja California Sur, por ejemplo, en otra investigación, que los penalizaban porque no tenían trabajadores sociales en la Procuraduría. Y Baja California Sur decía, no hay nadie que dé la licenciatura en trabajo social en Baja California Sur. Entonces, no me puedes penalizar por algo que no produzco. La demanda que está haciendo la Ley General en términos de la capacitación que van a requerir los servidores públicos a cargo de estas materias es altísima. Y la oferta que hemos generado es muy poca. Entonces, más allá de generar o de impulsar la apertura de nuevas licenciaturas en archivística, en archivonomía, etcétera, lo que tenemos que hacer es ponernos increíblemente creativos sobre qué vamos a hacer para capacitar a todo este personal que va a tener que iniciar y arrancar la implementación de esta legislación. Diplomados, cursos, ¿quién los va a dar? Yo de eso estoy espantada. Son muy pocos los que realmente saben sobre estos temas. Son muy pocos los que tienen esa especialidad. Y la capacidad, más bien la manera como se van especializando también, por ejemplo, en documentos electrónicos, exige una capacitación todavía muchísimo más específica. ¿Quiénes son los que van a capacitar? De hecho, ¿dónde están los que van a capacitar? ¿Cómo nos empezamos a organizar? Son 8,200 sujetos obligados. A nivel federal nada más son alrededor de 280 instituciones y dependencias. Hay que capacitar lo mismo a la CENER, que seguramente tiene otro nivel, que a la Cineteca Nacional, ¿no? El margen, la apertura, la demanda aquí es brutal. Ahora, ¿por qué esto es importante? Yo creo que por el siguiente reto que me parece que es abrumador, que es el rezago. La ley establece plazos en los transitorios de que aquellos documentos que se encuentren en un archivo de concentración o en un archivo histórico y que no hayan sido valorados tendrán que ser valorados en un plazo de 7 años, me parece. 7 años. Esto así como, es para mañana, ¿no? Es más, es para ayer. Y la responsabilidad de estos procesos de valoración, me parece que la ley lo subestimó y me parece que está subestimada. Hay un libro muy interesante que se llama El silencio del archivo, y es justamente el poder que tiene quien va a realizar las valoraciones para determinar, y entiendo que hay múltiples metodologías, pero es un poder, es poderoso quien va a determinar qué documentos son los que van a trascender y qué documentos son los que no van a trascender. No, este cuerpo interdisciplinario que se genera en cada uno de los sujetos obligados para tomar estas decisiones me da confianza sí, solo si son funcionarios o servidores públicos estables dentro de la institución. Pero si van a seguir sometidos al mismo esquema de rotación, a mí me da un poco de temor y de angustia que la importancia de los documentos que generamos y producimos pueda pasar desapercibida. Entonces, esta premura por tratar de resolver el rezago en estos 7, 8 años, que es lo que da la ley, creo que es uno de los retos más importantes, no solamente para la comunidad, sino también para todos los que estamos afuera. Es importantísimo que evitemos la eliminación de documentos de manera indiscriminada, porque el rezago que tenemos es brutal. O sea, al parecer se dejaron de integrar expedientes más o menos a finales de los años 90 y entonces tenemos más de una década de un desorden documental. A nivel federal probablemente el problema sea menor, pero no quiero pensar a nivel estatal y a nivel municipal. Y sobre todo si lo dividimos también en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, el rezago, y esto no les he hablado hasta ahorita porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? Pero no hemos hablado de documentos electrónicos, no hemos hablado de justamente cómo van a ser la implementación de las sanciones, pero bueno, estos son como 5 retos iniciales que me parece que deberían de prender la alarma sobre la comunidad, exigir un poco las proyecciones presupuestales de lo que implica la implementación de la Ley General de Archivos a nivel de institución, de Estado y de Federación, y también empezar a diseñar esas estrategias de penetración, déjenme decirlo así, para la capacitación de las personas que van a estar a cargo de estas áreas coordinadoras de archivos.
pero sobre todo y lo más importante, el proceso de sensibilización, eliminar esta idea de que el archivo es un documento que registra un acto público y por eso es importante tenerlo. No, no es eso, es un arsenal de rendición de cuentas, es un arsenal de democracia, ¿no? Es un arsenal para las propias organizaciones. Y creo que eso es lo que deberíamos de defender. Pues, muchísimas gracias por su atención y si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Sí, vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. O comentarios. O angustias. Sí. Allá. Ya llegué. Bueno, pues una felicitación muy grande, muy interesante. Efectivamente, estos son como los 5 retos principales, pero yo sí hago mucho énfasis en la parte de la valoración, porque bueno, como bien dice, es súper importante la información contenida en los documentos y si va a ser personas que valoren si un documento sí se puede ir a un archivo histórico o no, sin formación en archivística, entonces sí pienso que se va a perder muchísima información. Entonces, mi preocupación también me sumo mucho a esa preocupación y yo creo que ya desde que se planteó la ley, varios historiadores, archivistas principalmente, estaban comentando sobre este punto, ¿no? Entonces, fundamental ver esto. Sí. Hay tiempo, creo yo, para ir generando un poco de criterios, pero tampoco hay tanto tiempo, ¿no? Ahí había otra pregunta. ¿Nos puede decir su nombre y de dónde viene, por favor? Sí, mi nombre es Berta Topete y vengo de Aguascalientes. Soy historiadora y archivista también. Entonces, mi preocupación es cómo se va a hacer para que verdaderamente en los estados y municipios sí se implemente esta ley. Porque podemos hacer muchas leyes, pero que sí, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Yo creo que, de hecho eso no lo mencionamos, pero en términos de normalización legislativa, la ley entra en vigor el 15 de junio del 2019 y en realidad de ahí hay un año para la armonización normativa. Para la armonización normativa, entonces todavía quedaría un año. Creo que podríamos tomar enseñanzas en materia de transparencia, que es lo más cercano. El empezar a difundir la relevancia del tema, sobre todo de transparencia, tomó tiempo, pero al final se consolidó. De hecho, yo creo que parte de la Ley General de Archivos es consecuencia de esa oleada inicial que empezó desde el 2012 en materia de transparencia, pero creo que la presión a partir de la sociedad organizada y la presión también que se pueda generar a partir de la academia, aquí sí va a ser fundamental. Porque el problema de la reforma en materia de administración y de gestión de archivos públicos es que, como estamos viendo, el peso sobre la administración pública es altísimo. Entonces, es cambiar la rueda del coche mientras, ¿no?, van dando. Y por otro lado, si logramos hacer estas modificaciones, estaríamos básicamente transformando la administración pública de este país, ¿no? O sea, no se ve las dimensiones de lo que implica que logremos la homogeneidad que propone la Ley General, pero yo creo que es esa. Y creo que necesitamos personalidades valientes que puedan empujar y tratar de gestar presión desde la sociedad civil, porque hasta ahorita solamente ha sido Zacatecas y Durango, me parece, quienes han pasado la legislación estatal en materia de archivos. Creo que hay unas 8 iniciativas presentadas en otros estados, estamos hablando de 10, nos falta más de la mitad. Entonces yo creo que la presión y la presión social podría ser parte. Ahora, archivos, si uno sale a la calle y le dice, oye, apóyame para no poder implementar esta ley sobre un documento administrativo porque es lo que registra un acto público, te van a decir, no, o sea, a mí qué diablos me importa. Pero si dices, este papel es el que documenta las responsabilidades que tiene el gobierno contigo, sin este papel no es importante, más bien, sin este papel no vamos a saber qué es lo que hace, ya la historia cambia.
Estoy un ejemplo, hace poco me tocaba hacer una investigación en transparencia sobre cómo se usaba la transparencia en organizaciones de la sociedad civil de base, o sea, no las grandes que salen en la tele, sino las que están en terreno, ¿no? Y había una organización que es espectacular, que se llama Controla tu Gobierno, que trabaja en la zona sur de la ciudad, y lo que quería hacer era explicarle a la gente de la comunidad de Xochimilco los problemas del agua. Y entonces empezaron a hacer solicitudes de información, pero claro, llegaba el oficio 34/2016 que decía bla, 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 y a la gente eso no le decía nada. Y lo que hicieron fue que pegaron todos los oficios, ¿no?, o la documentación oficial alrededor del kiosco, y abajo pegaron la traducción. Haz de cuenta, decía, el documento de arriba quiere decir que el delegado se comprometió a esto. La siguiente, el documento de arriba quiere decir que el delegado se comprometió a no sé qué cosa, ¿no? Eso, ese pequeño gesto, ¿no?, dejaba en claro la relevancia del documento. Entonces, yo sé que si nos vamos a esa comunidad y les decimos, oigan, necesitamos hacer algo antes de que estos documentos desaparezcan, porque son la fuente de la legitimidad de las decisiones que tomaron tu gobierno local, el que te está quitando o poniendo el agua, la historia cambia. Necesitamos ser creativos para poder defender este tema que es fundamental. A mí esa estrategia diminuta, a quien se le haya ocurrido, fue espectacular, porque le dejó en claro a la comunidad, porque todos esos documentos, que si los leemos solitos no nos dicen nada, eran relevantes. Entonces necesitamos, yo creo, que ponernos creativos. Eso sería. Muchas gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Tienen una pregunta por allá, por favor. Buenos días. Bueno, sí. Buenos días, doctora. Soy Carlos Islas. Hasta hace unos meses tuve el honor de representar a las dependencias del gobierno federal ante el Consejo Nacional de Archivos. Creo que es muy importante la parte de sensibilización que comentan, pero también es muy importante que esa sensibilización venga acompañada de los órganos fiscalizadores en el tema. En este caso, durante los años que he estado en el tema de archivos en gobierno federal en varias dependencias, creo que un factor importante de la no relevancia por las autoridades es que los mismos órganos internos de control carecen de conocimientos para llevar a cabo una revisión, una fiscalización. Y yo quisiera compartirles justamente en este momento, me dio respuesta la Secretaría de la Función Pública a una solicitud de información que le hice desde el mes de febrero. Se extendió hasta el día de hoy, ¿no? Buen tiempo. Prácticamente en general yo le estoy preguntando a la Secretaría de Función Pública cuántos funcionarios públicos han sido sancionados por el incumplimiento a la Ley Federal de Archivos y su reglamento desde el año 2012 a la fecha. Para que se den una idea de la problemática y la falta de relevancia en el tema de fiscalizar los archivos, me están diciendo que desde el año 2012 a la fecha se han sancionado únicamente a 4 funcionarios públicos federales. Hablando de que somos 280 dependencias federales, 280 coordinadores de archivos, 280 archivos, si ustedes quieren verlo así, archivos de concentración, pero son miles en realidad. Entonces, el nivel de sanción por el incumplimiento es nulo, escaso. Yo creo que esto ayuda mucho a ejemplificar justamente lo que la doctora nos ha explicado en el tema de sensibilización. Creo que tiene que venir acompañada con sanciones también por el incumplimiento. Creo que de forma coercitiva esto ayudaría bastante a los archivos del país. Gracias. Pues nada más diría en eso que en ciencia política, por ejemplo, el análisis de las sanciones siempre nos genera mucho conflicto. Porque cuando tienes muy pocas sanciones puede ser porque los órganos fiscalizadores hicieron un trabajo espantoso, ¿no? O puede ser porque los elementos disuasivos son muy poderosos, ¿no? El problema es que aquí la hipótesis de que los elementos disuasivos sean muy poderosos queda avasallada y más bien es porque
probablemente es de los pocos temas relevantes dentro de los procesos de auditoría, más si nuestro énfasis va a estar en el control de la corrupción y en el control de los dineros. O sea, sí es todo un tema de no solamente cómo creamos esta institucionalidad, sino cómo hacemos que ruede. Y para hacer que ruede necesitamos que estas instituciones también estén capacitadas y tengan una incidencia real, tanto disuasiva como persuasiva, para que podamos ver sus transformaciones. Ok, tenemos espacio para una última pregunta. Buenos días, Gracias. yo me llamo Hilda, soy egresada de aquí de la EMBA, vengo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros hicimos un proyecto en Hidalgo, en los municipios, y yo creo que una es concientizar, como usted bien lo decía, y otra yo creo que difundir más el conocimiento de lo que son los archivos. Desgraciadamente México no tiene una cultura archivística. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que hicimos nosotros, la gente estaba muy renuente a dar información, porque sentían que los íbamos a auditar y que iban a tener consecuencias. Íbamos únicamente a hacerles de su conocimiento y de la conciencia de la importancia que tienen los archivos, y empezando porque Bomberos no tenía extinguidores para sus propios archivos. Entonces yo creo que sí es muy importante. Una, la concientización. Otra, que se difunda el conocimiento del mismo. Y la tercera, y muy importante, que realmente sea respetada la ley, porque esa es otra. Si entra una administración y a ella no le conviene que se difunda lo que se hizo en ese momento, pues obviamente van a querer desaparecer los archivos. Sí, ojalá las sanciones también sean implementadas. Nada más, el municipio de Benito Juárez, como ejemplo, en Quintana Roo, es de los municipios que tienen mayor sospecha de niveles de corrupción. Está Cancún ahí. En enero de este año, febrero de este año, se encontraron varias cajas de archivo municipal en basureros, me parece, y en la playa. Se recogieron las cajas y de enero a la fecha no ha habido otra noticia, ni siquiera sobre cuáles eran los documentos que contenían esas cajas, ni dónde están las responsabilidades por la destrucción de los documentos. Son piezas de cristal los archivos, ¿no? Son tan profundamente importantes, ¿no?, que a la vuelta de los años pueden ser ornamentos, si quieren verlo así, de historia que son fundamentales, pero al mismo tiempo son de una profunda fragilidad, creo yo. Felicidades, doctora. Ay, gracias. Cuarta ocasión que nos vemos. Eric Conde, coordinador de archivos del Instituto Politécnico Nacional. Yo creo que tenemos que ir más allá. Yo sí trabajo con el órgano interno de control desde hace muchos años. Desde que se publicaba la ley de transparencia en el 2002, los lineamientos de archivo en el 2004, y el sistema institucional de archivos se inicia precisamente con la red de archivos, ustedes recordarán, en los años 80, ¿no? Y en ese sentido, estamos migrándonos a las nuevas tecnologías de la información. Hemos desarrollado plataformas dentro del instituto, ahora con la incorporación de esta escuela, creo que tenemos la posibilidad de crecer. Yo no lo veo tan preocupante de los 5 puntos, yo le agregaría 2 más, ¿no? Pero lo relevante de esto es que en el presupuesto federal no estamos considerados. Y recordará usted que en el año 2000, al inicio de la administración de Vicente Fox, de hecho, en el catálogo de puestos de la Secretaría de Hacienda desaparecieron 3 categorías: el jefe de archivo, el archivista y el auxiliar de archivista. Eso es lo que ha impedido el crecimiento de los archivos. La capacitación, trabajamos con un acuerdo también con el Archivo General de la Nación para poder llevar a cabo todo esto. En el caso de la institución en la que estamos, yo les doy la bienvenida nuevamente, damos aproximadamente 16 cursos al año al personal operativo del Politécnico. Y ahora estamos con la posibilidad de darles una certificación de conocer, conjuntamente con el AGN. Los datos estadísticos que usted aporta, sé que son del INEGI, son importantes porque nos damos cuenta de esas 8.121 dependencias, y yo consideraría que aún más hay otros archivos que tendríamos que considerar. El día de antier, más bien el lunes, tuvimos la oportunidad de que nos mandara una encuesta del Archivo General de la Nación. Yo la distribuí
al sector educación y cultura. El Politécnico representa ahorita este sector en COTECAEF y estamos obteniendo respuestas y nos estamos encontrando con cosas realmente espeluznantes, ¿no? En el sentido que en el sector cultura, por ser una nueva secretaría, no hay responsables de archivo de trámite, ni siquiera coordinadores. Lo más grave es en el sentido que los coordinadores de archivo no están vinculados con los archivos. De estas 283 dependencias del gobierno federal, solamente somos 4 que estamos dentro de los archivos. Los demás compañeros están en ubicaciones de subdirecciones, de recursos materiales, hasta de protección civil. Y eso es lo que provoca, en un momento dado, la pérdida de información. Y lo más grave es que yo no estoy de acuerdo con esta ley. Sí. Y por lo tanto, hay un riesgo de pérdida de información brutal. Sí, sí. Ahí es donde tendríamos que tocar el punto. Yo creo que cerraría, muchas gracias por el comentario, yo creo que cerraría diciendo que justamente las experiencias positivas, que no estoy diciendo que no existan, pero creo que las experiencias positivas las tenemos que conocer. En las entrevistas que me tocó hacer había experiencias muy loables de rescate de archivos, etcétera, totalmente desconocidas. Aquí sí es una invitación. Hay tantas experiencias sentadas seguramente en este salón que se necesitan conocer. Y no solamente experiencias personales, sino experiencias de buenas prácticas que se necesitan resaltar. Pero sí, el reto es mayúsculo. Ahora, este pequeño detalle de las plazas a nivel presupuestal, solamente ese pequeño detalle, valdría la pena empezar a empujarlo desde ahorita, que se está discutiendo, por ejemplo, Plan Nacional de Desarrollo y se va a empezar a discutir el presupuesto del año que entra en julio, agosto, ¿no? Pues yo les agradezco a todos mucho su tiempo y sobre todo la invitación. Muchísimas gracias. Agradecemos la enriquecedora participación de la doctora Alejandra Ríos Cázares y le hacemos entrega de una constancia y un pequeño presente. Gracias. Gracias. Vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutos. Les pedimos por favor que una vez que inicien las mesas ya no salgan del cubo y solamente ocupen los espacios que están disponibles. Esto debido a las instrucciones de Protección Civil. Gracias.